Continuamos con La Noche. Muy bien, hoy les preguntamos a nuestros televidentes para que ustedes participen desde ya en nuestro tema de análisis y de debate. Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy les preguntamos, ¿está usted de acuerdo o no con un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC antes de un eventual acuerdo de paz? Las opiniones de ustedes a lo largo de este espacio periodístico. Voy a comenzar hablando hoy en este panel con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga. Expresidente y actual senador de Colombia, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, queridos amigos. Buenas noches a ustedes y a los televidentes. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, el jefe negociador y representante del gobierno en la mesa de negociaciones, Humberto de la Calle, aseguró que la posición del gobierno cambió y ahora dicen estar de acuerdo con un cese al fuego antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando, lo ha dicho él, este sea serio, bilateral y definitivo. ¿Cuál es su opinión, señor expresidente? Bueno, primero, déjeme resumir 4 puntos. Primero, el proceso está desacreditado porque los colombianos lo que hemos visto es que la FARC ha aumentado su capacidad criminal y el gobierno le ha permitido una vocería política que ninguna democracia le permite a los criminales. Asesinan y todos los días actúan como voceros políticos. Además, cómo han crecido los cultivos de droga. Entre 2013 y 2014 el país pasó de 290 toneladas métricas de cocaína a 440. 2015 es peor. Segundo punto, cese bilateral. Nosotros estamos en desacuerdo porque no podemos seguir poniendo en el mismo nivel a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional de protección de la ciudadanía, el terrorismo delinque. Tercero, aquel cese del 20 de diciembre del año pasado, un cese unilateral sin concentración, fue un fracaso. Disminuyeron los delitos, pero aumentaron la extorsión, aumentaron las siembras de coca. Todo eso nos lleva a proponer lo que hemos propuesto desde que inició este proceso. Esto no es nuevo, lo que debió haber exigido el gobierno. O condición para iniciar el diálogo, un cese unilateral de actividades criminales de FARC. ¿Cómo? Concentrándose, que no sea el del 20 de diciembre, con vigilancia. No zonas rurales, como han dicho algunos, un sitio. Creemos que debe ser sin población civil, rural, que no sea zona de frontera, de tamaño prudente y además no debe ser estratégico para la economía nacional. Y eso además le daría 2 ventajas a la FARC. Primera ventaja, que la FARC daría una señal de buena fe que como tal se la recibiría el país. Segunda ventaja, cumpliendo ellos con ese cese unilateral, dentro de ese sitio no habría acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas, o sea que tendrían también esa seguridad. Señor expresidente, y el interrogante que le planteaba, ¿usted qué opinión tiene de ese cambio de postura que en las últimas horas a través de una entrevista ha revelado el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle? ¿En qué sentido, estimado periodista? En el sentido de que antes el presidente Juan Manuel Santos, en muchas intervenciones, había asegurado que pues, no iba a autorizar un cese al fuego bilateral hasta tanto no se firmara un acuerdo final. En la última entrevista, el señor Humberto de la Calle ha dicho que siempre y cuando sea un cese al fuego bilateral serio, verificable, el gobierno estaría dispuesto a conceder esta petición que ha hecho las FARC desde hace varios meses. Pero si es que ya lo hicieron el 20 de diciembre. Y entonces algunos celebraron diciendo que se había reducido el nivel de violencia. Se redujeron unos delitos o se aumentaron otros. Se siguió aumentando la extorsión, el rearme de la FARC. Se siguieron expandiendo las áreas con cultivos ilícitos. Nosotros decimos que aquí se necesita primero recuperar la fe en el proceso. Y a mí me parece que el gobierno no puede seguir un camino de debilidad. Matan colombianos, destruyen infraestructura y el gobierno le da una nueva ventaja a la FARC. Si hay un proceso serio, garantías para todo el mundo, ¿por qué la FARC no le da una garantía a los colombianos? Y el gobierno le da una a la FARC. ¿Cuál es la garantía de la FARC a los colombianos? Cese de actividades criminales, unilateral, verificable, concentrados en un sitio. Porque si no es concentrados,
Entonces, ¿quién garantiza que los que están delinquiendo por fuera sean o no de la FARC? Si no es concentrados, va a seguir ocurriendo lo que ocurrió a partir del 20 de diciembre. Más extorsión, más rearme, más secuestro express, más áreas de coca. Que la FARC le dé la garantía a los colombianos del cese unilateral verificable concentrados en un sitio. Ya dije las características de ese sitio. ¿Y qué garantía va a tener la FARC? Que concentrados en ese sitio, con vigilancia, cumpliendo el cese de actividades criminales de manera unilateral, pues nadie los va a atacar. Frente a ese sitio, las Fuerzas Armadas no desarrollarán actividades ofensivas, legítimas, contra ese grupo terrorista, porque ese grupo estaría cumpliendo con el sitio de concentración, sin delinquir y sometido a una vigilancia seria. Señor expresidente, y si son varias las zonas de concentración, ¿usted le entregaría respaldo a una iniciativa en esa dirección? Hombre, lo que nosotros hemos dicho es un sitio rural, sin población civil, tamaño prudente, que no sea zona de frontera, que no sea estratégico para la economía nacional. Y estando la FARC en ese sitio, allí reunidos en ese sitio, no serían objeto de actividades o de acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas, o sea que tendrían esa garantía. Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento en Colombia e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza. Presidente, y en lo que tiene que ver con lo que han dicho los países garantes, quienes han hecho un llamado a desescalar el conflicto en Colombia, lo dijeron en las últimas horas, y también instaron a las partes a que buscaran ese cese al fuego bilateral, ¿cuál es su opinión? A mí me parece que prestan un mal servicio, porque desescalar el conflicto es inhumano. Desescalar el conflicto es decir, no asesinen a 10, resígnense con asesinar a 3. La vida humana no es tasable. Desescalar el conflicto es una ofensa al país, porque no le destruyan al país 10 kilómetros de oleoducto, no le destruyan sino 3. Hombre, esa destrucción es gravísima. Aquí lo que se necesita es un cese de actividades criminales unilateral. Yo creo que también le presta un mal servicio a este proceso el grupo de países garantes cuando dice que haya cese bilateral. Entonces vamos a seguir. Primero ya el país lo vivió y fue un desastre. Y vamos a seguir igualando a las fuerzas militares de la democracia con el terrorismo. Eso es otro daño a la motivación de las Fuerzas Armadas y otra afrenta al Estado de Derecho. Los países garantes deberían exigirle a la FARC, como garantía a los colombianos y expresión de buena fe, que la FARC se concentre en un sitio, que cumpla en ese sitio el cese unilateral de actividades criminales y que haya una vigilancia que esté certificando ese cumplimiento. El expresidente Uribe Vélez ha propuesto lo que él llama zonas rurales de concentración de guerrilleros, sin armas, digo, con armas incluso, armados. ¿Usted comparte esa posición del expresidente Uribe? ¿Le parece viable eso? A mí me parece supremamente constructiva y me parece que tiene razón. Dijéramos, uno puede discutir la oportunidad. ¿En qué momento esto es realista y es práctico y es viable o no? Pero la idea que uno tiene en el llamado fin del conflicto, que es el punto 3 de la agenda, es que sí es necesario promover zonas de concentración que pueden ser incluso temporalmente con armas hasta cuando logremos la refrendación o las decisiones que tengan que tomar los colombianos, y luego un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya un acuerdo. Es necesario que las FARC asuman su obligación de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil. Pero la visión que acaba de entregar recientemente el expresidente Uribe me parece que es constructiva, porque realmente corresponde a un estadio por el que casi que con seguridad tendremos que pasar en algún momento. Señor expresidente, esta propuesta que usted ha hecho ha tenido eco en el gobierno colombiano. Veíamos en esa entrevista hecha por el reconocido periodista Juan Gosaín que pues, el jefe negociador del gobierno colombiano la calificó pues, de constructiva y que no era descartable.
¿Usted ha tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno colombiano frente a esta propuesta que hace usted y que representa el pensamiento de un sector de la opinión en Colombia? Ninguna, pero oyéndolo a usted ahora, yo creo que el periodista a quien todos respetamos, Juan Gozaín, en su pregunta se refirió a zonas rurales. Nosotros estamos hablando de un sitio, o sea que de pronto no nos había leído literalmente. Y el doctor de la calle habla de la oportunidad. Nosotros creemos que la oportunidad debió ser hace 5 años. Y ya que no lo hicieron, hoy por lo menos para reanudar el diálogo deberían exigir a eso. Porque a uno lo que le duele, esta mañana yo recibía a la familia en Cúcuta de uno de los policías asesinados recientemente. A uno lo que le duele es que aquí se habla diálogo con la FARC, cese bilateral, proceso de paz. Y estamos dándole la espalda al luto de las familias colombianas, a la ruina de la infraestructura del país, a la amenaza. Estamos volviendo a ser un país de narcóticos. Entonces vamos nuevamente para la economía del crimen. Por favor, por eso hay que pensar en este cese de actividades criminales, ya que no se pensó en él, que no se exigió como condición para iniciar el diálogo, por lo menos que sea ahora condición para reanudar el diálogo. Ojalá el gobierno escuchara. Señor expresidente, ¿usted por qué cree que para las FARC es tan importante ese cese al fuego bilateral? ¿Por qué cree usted que lo han puesto como un condicionamiento casi que inamovible desde el comienzo de las negociaciones hace ya más de 30 meses? Porque a ellos les conviene el cese bilateral. Lo vivió el país en el periodo 82-86. Y la FARC lo utilizó para rearmarse, para expandirse, para prepararse para lo que fue casi la toma narcoterrorista del poder. Y para no hablar del periodo 82-86, lo vivió el país a partir del 20 de diciembre del año pasado. Ese cese bilateral donde el gobierno cedió el tema de los bombardeos y la FARC anunció que no habría una tregua. Ese cese lo aprovechó la FARC para cometer más delitos de aquellos que no son espectaculares, pero que le ayudan a este grupo. El rearme, se siguió rearmando. La FARC aprovechó ese cese bilateral y por eso le interesa para expandir sus cultivos de coca. Mire cómo hemos pasado de 290 toneladas métricas de cocaína en el 2013 a 440 en el 2014 y este año las cosas empeoran. Porque a la FARC le sirvió ese cese bilateral para avanzar en la extorsión, en el control territorial de muchas áreas del país. Por eso es muy peligroso caer en esa trampa. Señor expresidente, usted es una persona también muy informada, usted recibe constantemente información de diferentes sectores en Colombia, inclusive de las fuerzas militares. ¿Cómo, de acuerdo con la información que usted tiene, cómo ha caído ese tema al interior de las fuerzas militares? Y se lo pregunto en el contexto de lo que sucedió hace pocos días. Un cambio en el ministro de Defensa y también un cambio de la cúpula en 2 de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Primero lo rectifico, respetado periodista. Desde el 7 de agosto de 2010, cuando yo terminé la presidencia, no tengo contacto institucional con las Fuerzas Armadas de Colombia. En ese teléfono mío hay cerca de 8.000 contactos y me informan de todo el país y muchas veces pregunto, verifiquen si ese retén terrorista se dio una cosa a la otra. Si usted me pregunta por el nuevo ministro de Defensa, yo no voy a juzgar personas, yo voy a juzgar los hechos. Con lo que ha realizado el gobierno Santos, el país ha vivido un gran deterioro de la seguridad. ¿Por qué? Han permitido que se fortalezca el terrorismo. Está más fuerte hoy que hace 5 años. Además le han dado vocería política. Una de las razones que me llevaron a mí a que se abatiera a un grupo terrorista de la FARC en la selva ecuatoriana, no por maltratar la soberanía del hermano país, sino por defender a Colombia del terrorismo, es que esos señores utilizaban la selva ecuatoriana para tener una vocería política, secuestraban a Ingrid Betancourt y hablaban como políticos. Hoy asesinan y hablan todos los días como políticos. Yo le dije a un medio de comunicación en estos días, ¿para qué me vas a entrevistar? Me entrevistas 5 minutos que le quitas a la FARC. Ninguna democracia permite que un grupo terrorista asesine, trafique con droga
y al mismo tiempo sea personaje de medios de comunicación. Y está desmotivada la fuerza pública. Y el gobierno no ha estado empeñado en la seguridad, sino en concederle toda la FARC. Así como vamos mal, y el tema no será de ministro de Defensa o de cúpula. Y ya que me pregunta por la cúpula, en la base de las Fuerzas Armadas de Colombia hay desmotivación, querido amigo. Yo por eso he dicho que el dilema hoy no es firmar o no firmar. Si no se recupera la seguridad, si no se enfrenta exitosamente al narcoterrorismo, si no se restablece la motivación de las Fuerzas Armadas, con firma o sin firma, corremos el riesgo de quedar en el 2018 en poder de la FARC. Porque en esta situación de poderío criminal, para firmar hay que entregarles el país. Y si no se firma y sigue esta política del gobierno, pues ellos seguirán destruyendo a Colombia. Yo creo que el dilema hoy, en las actuales circunstancias, no es entre firmar o no firmar. Lo que se necesita, la opción a nuestro juicio, es recuperar la seguridad, restablecer la motivación de las Fuerzas Armadas, exigir que entreguen las armas, que entreguen el dinero, un acuerdo que no afecte a la empresa privada, que no conceda impunidad. Por favor, es lo que necesita Colombia, y una condición, que para reanudar ese diálogo, para avanzar, la FARC le dé una garantía a los colombianos, la garantía de suspender sus actividades criminales, concentrarse en un sitio para cumplir allí con esa suspensión de actividades criminales y someterse en ese sitio a una vigilancia. Repito, sitio en el cual la FARC no sería atacada por las Fuerzas Armadas porque estarían cumpliendo con ese cese unilateral de actividades criminales. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador también de Colombia, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24 en este tema tan coyuntural e importante que en este momento hace parte del debate ante la opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias también a los televidentes y a la paciencia de los compañeros directivos del Partido Centro Democrático en Santander que me han permitido este espacio. Buenas noches, La Noche. Muchas gracias. Muchas gracias, señor expresidente. Hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes para que participen desde ya en nuestro tema de análisis y de debate a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy les estamos preguntando, ¿están ustedes de acuerdo o no con un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC antes de un eventual acuerdo de paz? Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Freddy Guerrero dice, eso es lo que desean los bandidos de las FARC, que los dejen delinquir sin presión de ninguna índole y se van a fortalecer. Carlos nos dice, todo se les ha concedido de acuerdo o en desacuerdo. Los colombianos vamos a ser doblegados ante los terroristas. Y Héctor Fabio García nos dice hasta ahora, nunca, solo están ganando tiempo para rearmarse y seguir delinquiendo. Nosotros vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando esta noticia desde otro ángulo. Estará con nosotros la candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, quien también fue candidata presidencial en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.